Gracias. Vamos a arrancar entonces, mientras se van integrando otros compañeros de ustedes de la sección, para terminar antes de la hora de almuerzo, si es posible. Como hablábamos el día de ayer, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la fuerza magnética y así también hablábamos de los polos magnéticos y que un imán, sin importar que usted lo corte en dos, siempre va a conservar la polaridad magnética. Y en este caso vamos a hablar de un aspecto que hace posible de que un campo magnético exista, pueda ser o resulte en la realidad, en la vida cotidiana de un imán o así como la Tierra que vimos ayer que actúa como un gran imán. Y en este caso vamos a hablar de una experiencia en particular de un científico que se llamó Orsten, que tiene que ver en una relación de proporcionalidad que él encontró entre la intensidad eléctrica y el campo magnético. Y más adelante de este experimento ya les voy a compartir el simulador cuando abordemos este aspecto teórico para que lo veamos cómo funciona realmente, ya que es bastante interesante cómo un campo magnético puede producir cargas eléctricas, puede mover las cargas en un conductor. Para iniciar entonces, vamos a ver lo que es la intensidad de campo magnético. Antes de arrancar, solo hacerles una aclaración de que para esta semana ya no habrán guías del 10%, sino de que se han desplazado para una nueva fecha. Para el 30 de mayo se van a volver a habilitar en el aula virtual y se van a entregar el día, si no me equivoco, es miércoles 5 de junio. Para el 5 de junio se van a entregar, solo para hacerles esa aclaración. Para los que ya la enviaron, antes de esta actualización de notas, no hay problema. Yo igual siempre se la voy a calificar y van a tener la nota. Para quienes no lo han hecho, no se preocupen, no les va a afectar en su nota, sino que hasta esa nueva fecha van a tener para poder hacerlas y entregarlas. Así que con base a ese aviso, vamos a arrancar entonces. Cuando hablamos de la intensidad del campo magnético, algún voluntario que me ayude a leer el primer párrafo de la intensidad del campo magnético. Puede levantar la mano, habilitar su micrófono. Voluntario. Como sucede en otros campos de fuerza, el campo magnético queda definido matemáticamente si se conoce el valor que toma en cada punto una magnitud vectorial, que recibe el nombre de intensidad de campo. Las brújulas, al alinearse a lo largo de las líneas del campo de fuerza del campo magnético, indican la dirección y el sentido de la intensidad del campo B. Gracias. Y en ese caso, cuando hablamos específicamente de la intensidad del campo magnético, vamos a hablar de que el flujo B, como ustedes recuerdan, y si hacemos memoria a la fórmula de la ley de Gauss del campo magnético, que era igual a B por A, en este caso, el flujo B determina mucho lo que es la dirección de las agujas en una brújula, que todos sabemos de que se debe al campo magnético de la Tierra, pero principalmente lo va a definir el flujo B. Y cuando hablamos en la unidad del campo magnético en el sistema internacional, como vimos en la fórmula pasada, Tesla. Los Tesla son la transformación o la transformada, le podríamos denominar, de la carga en relación a la velocidad, que como vimos en la ley de la electrostática, es en razón de los Coulomb. Y los Coulomb permiten medir el movimiento de las cargas. Van a copiar algunas ideas clave que vamos desarrollando. Yo luego, como ya les compartí el documento para que lo hagan detenidamente. Como les decía, tenemos acá la fórmula, a cuánto equivale un Tesla. No sé si ustedes, si me pueden opinar ahorita si trabajan con Tesla en ECA. Pueden habilitar su micrófono o opinar en el chat. No sé si ustedes trabajan con Teslas. No, solo con amperios, ¿verdad? Gracias, Alison. Bueno, en este caso, los Teslas, como les decía, es una unidad de campo magnético que equivalen a un Newton sobre un Coulomb por un metro por segundo. Como les planteaba, la fuerza es la intensidad con la cual la carga se mueve a un conductor.
como hemos visto, el amperaje es la intensidad eléctrica. Sin embargo, a partir de la intensidad eléctrica, si el amperaje es súper elevado, que usted mide ahí con el tester, significa de que así va a ser la intensidad del campo, porque los teslas son en razón de los newtons sobre coulomb por la velocidad. Y en razón de eso, un tesla equivale a 10 a la 4 Gauss. Gauss es la medida del campo, pero tesla es la medida del flujo, como la ley de Ohm. Ley de Ohm, el flujo eléctrico, amperio. En este caso, el flujo magnético, tesla, es el equivalente. Y asimismo, en el caso de los Gauss, es el producto de la fuerza sobre coulomb por metro por segundo. Y a partir de todas estas cuestiones de la intensidad del campo, de que el flujo magnético ve, que tiene que ver con la carga, o sea, si el generador es elevado en cuanto a voltaje, así va a producir un gran efecto electromagnético, así como en las bobinas, no sé si ustedes han visto las bobinas de Tesla, pero esas bobinas pueden producir gran intensidad de campo magnético debido a que circulan grandes cargas por las espiras que amplifican lo que es la intensidad del campo eléctrico. Y a partir de ello, este hombre que fue Ørsted, él en 1800, su nombre es Christian Ørsted, él hizo uno de los experimentos que marcó todo el rumbo de la ciencia de la electricidad y del magnetismo, ya que él en la Universidad de Copenhague hizo un experimento para demostrar de que en efecto la electricidad tiene que ver con el electromagnetismo, cómo se transforma una carga eléctrica en un campo magnético. No sé si ustedes ya habían visto este experimento, el experimento de Ørsted. No. ¿En qué creen que consiste? ¿Qué identifican ustedes ahí en la imagen? ¿Cómo lo explicarían? ¿Cómo se les viene en mente? ¿De cómo funcionaría el experimento de Ørsted? Tenemos B. Si ustedes se fijan, corre en espiral alrededor de esta varilla, que es un conductor. Vemos de que hay una flecha, que al lado de la flecha hay una I de intensidad eléctrica, y tenemos acá una mano, que es la regla de la mano derecha, que más adelante les voy a explicar. Tenemos acá un torsor, en el cual gira también en espiral. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Un transformador con las espiras, sí, aplicaría. Y en este caso, vemos de que la intensidad eléctrica que recorre en esta varilla, que es el hilo conductor, se transforma en un flujo magnético alrededor de esa varilla. Esa placa que ustedes ven es una placa conductora. Él hizo el experimento con una placa de cobre, y en el centro pasaba lo que es esta varilla conductora también, de un material conductor, y lo que sucedía es de que la corriente que circulaba a través de la varilla generaba este flujo, este campo alrededor de esa varilla. O sea, si usted acercaba, digamos, se entraba acá, si estaba adentro de esta línea lo que es un trozo de hierro, lo atraía como que si era un imán, la varilla. Y ahí en efecto vio de que, entonces la corriente eléctrica que circula en un conductor, en efecto se puede transformar en un campo magnético. Y a partir de eso, él fue como el gran genio, el gran científico que encontró esa relación. Y esta mano indica el pulgar hacia arriba, así como el pulgar de me gusta en Facebook, indica lo que es la dirección de la intensidad del campo magnético. Ya que como ustedes saben, son líneas que divergen dependiendo de la intensidad de la fuente de corriente eléctrica. Y en esencia, cuando hablamos del campo magnético, nos vamos a referir a esta experiencia de Ørsted, que es el que marcó el rumbo de la ciencia de la electricidad y el magnetismo. Vamos a pasar acá a otra representación gráfica con el brazo. Imagínense qué interesante este experimento. No sé si ustedes logran captar. Hay un amperímetro, que es este medidor. Tenemos acá el generador. El amperímetro va regulando cuánta carga está circulando a través de esta varilla conductora, que podríamos decir que es una varilla de metal. Tenemos lo que es las agujas de una brújula. Y lo que él hizo también es acercar una brújula a la varilla.
para ver si era verdad de que cambiaba el entorno, alrededor de la varilla y generaba un flujo magnético. Y en efecto, cuando él acercaba las agujas de la brújula, valga la redundancia, él vio de que hacía de que se volvieran locas las agujas. Debido a de que el flujo magnético que circulaba a través de la varilla generaba un cambio en las polaridades y así también en la alineación de la brújula en los polos magnéticos de la Tierra. Y claramente vemos de que este descubrimiento que fue fortuito de Ørsted marcó mucho lo que es esa relación y que de seguro ustedes conocen como la ley de Faraday-Lenz, que seguro ustedes ya tienen alguna idea al respecto, o lo que tiene que ver con el electromagnetismo. Pues el electromagnetismo surgió a partir de estas ideas de Ørsted. Ørsted marcó la base científica y así también la base física para que posteriormente apareciera Faraday, Lenz, porque él fue antes que ellos, para que descubrieran de que habían fuerzas, fuerzas electromotrices que pueden generar trabajo a partir de un flujo eléctrico X. Y así vemos acá otra imagen del mismo experimento en el cual hay una cartulina y alrededor de la cartulina se coloca lo que es virutas metálicas o limaduras de hierro. Y como ustedes pueden ver, atraviesa la varilla lo que es esa cartulina y se generan esas líneas que, abriéndoles el hilo para que comenten ustedes, ¿de qué creen que sean esas líneas? ¿Son de flujo magnético o son del mismo campo magnético? ¿O cómo identificarían ustedes ahí el norte y sur? Si giran así como en el sentido de las agujas de reloj. ¿Qué opinan ustedes? Pueden comentar en el chat o habilitar el micrófono. Tenemos la varilla que atraviesa lo que es la cartulina y tenemos alrededor de la varilla lo que es limaduras de hierro y pasa corriente eléctrica a través de la varilla. Ahí se está induciendo corriente eléctrica y genera ese efecto, esas líneas circulares alrededor de la varilla. ¿A qué creen que se deberá? Como dijo usted, el campo magnético de esas ondas significa la inducción que está produciendo la corriente a través de la varilla al campo electromagnético, como la limadura de hierro, o sea, a un imán incluso lo puede pegar, eso mismo pasa con esas ondas. Todo eso se pega dentro de la cartulina y forman esos tipos de espirales, las cuales son las ondas electromagnéticas que están fluyendo por medio de la varilla. Y en efecto, como lo dice Vega, esas líneas que ustedes ven, que forman como círculo, imagínense la naturaleza como es. O sea, que trabaja con círculos, que trabaja con espirales, y precisamente, como dijo Vega, son las líneas de fuerza, que son en razón del flujo magnético. El flujo magnético circula a través de esas líneas y se genera ese efecto de ondas. Imagínense cómo que tiene hasta parecido que una tela de araña, lo que llamamos fractales en matemáticas. Seguro ustedes han escuchado un poco de que la naturaleza tiene este tipo de comportamientos que a veces hacen cuestionarse a los científicos de que si realmente hay una inteligencia divina o a qué se debe pues la naturaleza de ese comportamiento del universo y de las cosas cotidianas. Vamos a pasar esta lámina. Diosito, dice Emerson, es posible. Y en este caso vamos a hablar un poco de los módulos del campo. Acá en el caso del campo hay vacío. Como ustedes saben, lo que abunda en el universo es el vacío. Y el vacío es magnético. Usted ve, digamos, alrededor. Uno dice, es que ahí está vacío, hay espacio, pero realmente en ese vacío aún circulan fotones, que es la partícula electromagnética, y ese vacío tiene este valor, es permeable. O sea, así como el papel usted lo coloca en agua o lo introduce en un recipiente con agua, ¿qué le va a pasar al papel? Se le va a mojar, es permeable al agua, así como el vacío. Pero el vacío no al agua, sino que al magnetismo.
Y esa permeabilidad magnética del vacío es de 4 por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Y ese valor es constante, permanece siempre lo que es presente en la fórmula, y la intensidad en relación a la distancia del conductor, o sea, qué tan largo sea el conductor, determina mucho el valor del campo. Esta es la ecuación en general que se utiliza. El flujo magnético en un hilo conductor es igual a la permeabilidad magnética del vacío entre 2 por pi por r. Y prácticamente así funciona esta fórmula. Acá vemos una representación, tenemos el hilo conductor, vemos en efecto allí el movimiento del flujo magnético alrededor de la varilla, que siempre va a tener ese comportamiento circular. Pero ahora les hago la siguiente pregunta filosófica a ustedes. ¿Por qué es circular? Porque si ya vimos el planeta Tierra, tiene otra forma como que si fuera una manzana. Sale suponiendo de que fuera la varilla, el núcleo de la Tierra. Sale de arriba hacia abajo, como en forma de manzana. ¿Por qué creen que es así circular? ¿A qué creen que se dará? ¿Por qué se mueve en círculos? Como la lavadora mueve la ropa en círculos, o la licuadora, que hace que tritura los alimentos en círculos. ¿Por qué creen que se mueven en círculos? Yo lo que había oído, o sea, porque estaba viendo, hace bastante vi un documental que salía, por qué las ondas, los platillos así, por ejemplo, de los planetas, incluso las ondas gravitatorias, forman un círculo, pero es por un punto de fusión la cual hay dentro del núcleo. O sea, ese núcleo tiene una fuerza mayor o estable, la cual lo que hace es empujar esas mismas ondas, o en este caso, sí, en este caso es ondas, en una forma circular, porque si tuviéramos, digamos, dos puntos de fusión, podrían formarse, yo sé, un rectángulo, un cuadrado. Si tuviéramos cuatro, podría formarse incluso otra figura, pero como en este caso en el planeta y en la licuadora, la lavadora, hay un punto de fusión, la cual es un centro, y en ese ejerce fuerza, entonces por eso ejerce esa forma ondulatoria o de círculo, de circunferencia. Muy bien, gracias. Y precisamente el movimiento, como todos sabemos, el flujo, lo que mueve el flujo es la carga. Como todos sabemos, la carga son los electrones. En la batería, lo que libera la batería para que encienda el foco, para que se active todo un circuito, la carga lo que está aportando es electrones al circuito. Circulan a través del hilo conductor, que esto es el alambre de cobre, que usted programa. Y acá precisamente la carga tiene este movimiento centrífugo, tiene movimiento alrededor de este núcleo, ya que como todos saben, hay un núcleo, así como la canción de Kingfish del núcleo, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, en el caso del núcleo, es el centro de la carga, que es el hilo conductor, y eso produce lo que es este movimiento y este comportamiento de las partículas. Acá vemos también el sentido de los electrones. Esos puntos rojos que ustedes ven son los electrones. Circulan a través de I, que es la intensidad del campo. Vemos las magnitudes vectoriales. Tenemos lo que es la velocidad, la carga, la fuerza magnética, y tenemos el flujo que va en dirección perpendicular y así también antiparalelo a la fuerza magnética. Acá tenemos la regla de la mano derecha, tenemos las direcciones vectoriales, como les decía, cómo se desplaza el flujo a través de una placa metálica plana. Acá tenemos también las magnitudes vectoriales, flujo, fuerza y velocidad. Y el campo magnético, como les decía, a nivel tecnológico, podemos decir que depende de las espiras. Como ustedes saben, las espiras, ¿en dónde lo aplican ustedes? ¿A dónde aplican ustedes las vueltas del alambre de cobre? En un transformador. Muy bien. ¿Y qué pasa con las vueltas? Por ejemplo, si tienen un transformador A con 200 vueltas y tienen otro transformador de 50 vueltas, ¿en qué radicaría la diferencia? Que entre más vueltas haya en el transformador, mayor potencia, mayor fuerza cargará entre ellas.
Ajá, más carga podría decirse también. Muy bien. Y en efecto, entre más vueltas, como acaban de explicar, hay más carga, hay aumento de la tensión. ¿Sí, Ulises? Ah, no. No, ya lo dijo Vega. Ok. Ujú. Y, gracias. Y en ese caso, en efecto, como ustedes han dicho, se aumenta lo que es el potencial eléctrico y así también las propiedades del campo, de la intensidad y van a generar de que aumente el flujo, o sea, de que va a ser más intenso estas líneas magnéticas alrededor por ejemplo, si lo hiciéramos, si tuviera esta varilla, si tuvieran estas varillas alambres de cobre rodeadas, dándole vueltas de forma circular, como que si fuese una bobina, así aumentaría lo que es el valor del campo. Y en general, con eso tiene relación. Acá tenemos la dirección del campo, como todos sabemos hay dos, norte y sur, el norte positivo, sur negativo, y vemos de que las líneas magnéticas van a tener estas dos caras. Así también el campo magnético también se aplican a los solenoides, que son las vueltas, las famosas bobinas, que todos conocemos, que están en los transformadores, o la más clásica y la más emblemática, que es la bobina de Tesla, que ese movimiento en espiral genera estas líneas de flujo magnético que ustedes pueden ver, que son las líneas negras, oscuras, que son de la intensidad del campo que van a estar en alrededor de cada espiral. Y como todos sabemos, a mayor vuelta va a haber mayor voltaje de salida, voltaje de entrada, dependiendo de la bobina. Y en el caso del campo magnético, producen similar efecto. Si tiene mayor vueltas en un solenoide, así va a ser la intensidad del campo magnético, el flujo B va a ser mayor. Acá también tenemos otros ejemplos, siempre lo que les decía de los solenoides, son similares a la forma, las líneas magnéticas, a la forma de un imán, como ustedes pueden ver. Ahí tenemos lo que es las espiras, las vueltas, y de cada vuelta, de cada parte de cada espira, sale lo que es una línea magnética y tiene esa forma de, como que si fuera una manzana cortada por la mitad. Punto para el examen. Esta pregunta es rebuscada. Que me diga cómo se llama esa forma, que parece como una manzana. Pueden hacerlo en el chat o habilitar el micrófono. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo se llama esa forma que parece como una manzana de las líneas oscuras? Tiene un nombre esa forma. Punto para el examen, para quien me diga, algo rebuscado, cerca de verdad. Es parecido al nombre, cerca. El toroide. Toroide. ¿Quién fue el que dio la participación? Yo, profe, yo. Ortiz. Ah, vaya. Excelente. Anótelo ahí, profe, anótelo, Ortiz. Y en efecto, como lo acaba de decir Kevin, hablamos de el toroide. Es la forma clásica y también la representación más misteriosa del universo. Como les digo, esto del magnetismo es bastante misterioso porque tiene que ver con los toroides. Otro ejemplo clásico, recuerdan, si hicieron este experimento ustedes del electroimán, del clavo que le enrollaban alambre de cobre y la carga de la batería se convertía en lo que es en un campo magnético alrededor. Prácticamente se hacía un imán el clavo, pero si usted quitaba la batería, ya no generaba el campo magnético. De aquí, como les decía, cada vuelta, si usted quiere hacer un electroimán potente, suponiendo de que hayan expo, proyectos acá vía Zoom o vía virtual en ECA, a mayor cantidad de vueltas o alguna aplicación ustedes tecnológica que quieren hacer, mientras más vueltas ustedes le den a un material conductor que sea así rectilíneo, se le va a convertir un campo magnético alrededor. Cualquier material, puede ser que aluminio, un material conductor, puede hacer la prueba, enróllele mucho cobre,
y después dele una inducción de corriente eléctrica, conéctelo a un generador de corriente, a una batería, y le va a producir un campo magnético. Y prácticamente así funcionan estas cuestiones. Acá hablamos de la fuerza de Lorentz, de algunos aspectos en específicos. Vamos a adelantarnos un poco. Acá vemos algunas representaciones siempre vectoriales, como les decía, de la fuerza magnética, el flujo B, cómo se mueve la carga. La carga es este punto rojo que ustedes ven, lo que hablábamos con Vega, que tiene esas formas circulares por el núcleo. Es el núcleo de la carga, se mueve alrededor en un radio en específico, ya que las fuerzas magnéticas son de acción a corta distancia. Tenemos el flujo B, la velocidad de la carga. Acá también tenemos otra representación, cuando la carga es negativa, va en sentido antihorario, va contrario a las agujas de reloj. Esta regla, no sé si ustedes ya la han usado en ECA, la regla de la mano derecha. Sí. Sí, profe. Tenemos la fuerza que va hacia el norte, tenemos el flujo magnético que va hacia el este y la velocidad que va en sentido contrario al oeste. Bueno, para ir cerrando las explicaciones, vamos a terminar con esta lámina y rápidamente les voy a explicar lo que es el simulador. Solo para ir completando esta fórmula, apareció allí en los ejercicios de fuerza magnética, de carga por velocidad, por flujo, por seno del ángulo, ¿no? Ustedes se recuerdan. Y tenemos de que la fuerza magnética va a ser igual a ello, a la multiplicación de todas esas variables. Tenemos acá el comportamiento en el campo entrante en el cual circula la carga, va a ser mayor a 0 si es positiva y menor a 0 si es negativa. Tenemos acá los iones, que es la electrificación de alguna partícula con una sola carga, sea positiva o negativa, ya que hay, como ustedes saben, ánodos y cátodos. Y precisamente acá vemos algunos despejes de la fórmula del campo entre el tiempo igual a 2 por pi por r entre Tesla. Así que vamos a pasar ahora al simulador y con eso vamos a cerrar la clase para salir un poco antes, para que vayan a almorzar tranquilos. Ya, profe. ¿Quiere recreo? Para tener recreo, salir antes de clases. Yo le digo hola y ella me dice goodbye. Hay que ir a apartar el almuerzo, profe. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta este punto de lo que hemos visto? No. Tengo hambre. Profe, lo único que yo entré un poco tarde, una pregunta. ¿Todo eso lo de la guía la vamos a copiar en el cuaderno o qué? Solo una página de resumen de toda la guía. Ah, ok. Profe, una duda también, entonces, respecto a eso de la actividad del 10%, el resumen que dijo de la clase pasada el día de ayer, también hay que hacerlo. Tengo que saber. Solo resumen de las dos clases. Una página de resumen, la guía del 10% se cambió la fecha. Se va a habilitar a partir del 30 de mayo, fecha de entrega el 5 de junio. Para quienes ya la hicieron en este tiempo que no había actualización de notas y no les había informado de este cambio y ya me la hicieron llegar y ya se las calificó, ya no la van a volver a hacer para esta nueva fecha. Pero verdad que lo único que le vamos a mandar es la guía cuando la pidan, o sea, hasta el 30 le vamos a mandar solamente la guía, no le vamos a mandar el resumen de la clase. El resumen de la clase sí me lo van a enviar esta semana. La guía va a ser hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo lo van a habilitar. Ah, bueno. Sí, vamos a terminar entonces con lo del simulador. Les voy a compartir ahorita un enlace para que vayamos en ello. Yo después se lo voy a compartir si ustedes quieren explorar en el grupo. Ya se los comparto. Si tienen alguna duda, pregunta, ustedes lo pueden hacer. Grande, Palomo, grande. Vaya, me informan si les aparece en su pantalla el sitio web. Les aparece. Sí, ya. Sí, ya, profe. ¿Cuál es el link?
Vaya, luego se lo voy a compartir en el grupo. Este es un sitio web de simuladores. Y en este caso vamos a hablar de electricidad y magnetismo. Vamos a ver uno de esos. En específico vamos a ver el experimento de Orsten para que vean cómo funciona. Si ustedes quieren explorar, acá hay de corriente alterna, continua, de espectro electromagnético, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, de alternadores, generadores, inducción de Faraday, etcétera. Permítanme. Permítanme, quiero ver. En el otro, permítanme. Este es. Acá vamos a ver el experimento de Orsten. Prácticamente en esto consiste el experimento de Orsten. Él puso lo que es las agujas de una brújula y si ustedes ven en su pantalla, allí cambio lo que es la dirección del campo, de la intensidad. Ahí aparece una flecha que es una flecha roja que tiene abajo una I y la I es la intensidad eléctrica. Si cambiamos la intensidad eléctrica y va en el sentido contrario, acá va en el sentido contrario de las agujas de reloj, pero si va en el sentido de las agujas de reloj, cambian las líneas de campo. Y en este caso, este experimento es el experimento de Orsten, como les decía, que tiene que ver con la vinculación entre electricidad y el magnetismo. Así también otros tenemos acá lo del campo magnético terrestre, en el cual la brújula va a cambiar su dirección y el sentido de lo que es del campo, dependiendo de a dónde se encuentre. Si ustedes se fijan, las agujas de la brújula cambian. Si está en el sur magnético de la Tierra, le va a marcar de esta forma lo que es la brújula. Si está acá en el Ecuador como nosotros, nos marca de esta manera. Y si está lo que es en el norte magnético, de esta forma. O sea, de que las líneas magnéticas, depende de su intensidad, va a ser el valor del campo. Ya que como todos sabemos, la Tierra es un planeta que está magnetizado. Así que luego les voy a compartir el enlace para que ustedes exploren un poco más, solo que tiene un limitante de tiempo para ver cada simulador. Pero acá pueden encontrar más aspectos como la regla de la mano derecha, que es un parte de lo que hemos visto de la experiencia de Orsten. Acá vemos en efecto la carga y cómo se desplaza, la intensidad del campo y las líneas cómo se cambian del flujo magnético, como pueden ver en su pantalla. Así que vamos a ir cerrando. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. ¿Todo claro? Perfecto,